Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video más de Centripio y en esta ocasión hablaremos un poquito de lo que son las referencias. Como sabrán, cuando trabajamos con desarrollo web, generalmente es necesario tener una referencia a un elemento para poder modificarlo. Por ejemplo, cuando queremos buscar un elemento, lo hacemos por el ID o incluso a veces lo hacemos por, digamos, por una clase, ¿no? Una clase de estilo. En React también es necesario buscar elementos. Y para eso React proporciona un mecanismo que llamado ref o reference. Las referencias son muy parecidos a lo que vendría siendo el ID en HTML. Sin embargo, tiene una diferencia fundamental. Cuando nosotros buscamos elementos por ID, lo que va a pasar es que va a encontrar el primer elemento que tenga el ID definido. Y bueno, tú te preguntarás, ¿para qué yo tendría más de un ID? Si en la teoría no debería de existir. Y eso es verdad. Sin embargo, como en React los componentes pueden ser reutilizables, es común que un elemento que lo imprimimos más de 2 veces en pantalla repita el ID. Entonces ahí es cuando vienen los problemas. Entonces en esta clase vamos a ver para qué son los references y cómo utilizarlos. Pero antes de eso te invito a que te suscribas, le des like a este video y bueno, vamos a empezar con la clase. Aquí en pantalla están viendo una pequeña aplicación que yo ya preparé de antemano para evitarnos todo el problema de codificación. La aplicación es muy sencilla. Tenemos una caja de texto en la cual podemos escribir tareas. Entonces yo pongo una tarea, por ejemplo, tarea 1, doy enter y me crea una pequeña tarjeta, ¿no? Pongo tarea 2 y me crea otra tarjeta. ¿Qué es lo que yo espero? Yo lo que quiero es cuando yo le dé editar la tarea, esta caja de texto obtenga el foco. Entonces de tal manera yo modifico, por ejemplo, mi tarea 1 y doy enter y guardo el cambio. Entonces esperaría que cuando seleccione la caja 2 ahora, por ejemplo, me seleccione por default este elemento. Como ven, ahorita no lo está haciendo, simplemente me muestra la caja de texto en edición, pero no tiene el foco. Entonces, ¿qué pasaría? Imaginemos que vamos a definir un ID para esta caja de texto. Veamos el código. Ahorita les digo, no se preocupen cómo está desarrollada la aplicación, porque eso sería ya entrar en otros temas, ¿no? Ahorita les voy a enseñar solamente lo relacionado a las referencias. Les cuento un poco. Tengo una aplicación que se llama todo app, que es la que envuelve toda la aplicación, la cual muestra esta caja de texto y adicional muestra una tarjeta por cada tarea guardada. El objeto tarea, o más bien el componente que representa una tarea, es todo item. Entonces vean lo que va a pasar. Yo lo que quisiera hacer es que cuando de editar a la caja, automáticamente me seleccione la caja de texto. Para eso voy a utilizar lo más común, que sería, por ejemplo, un ID. Vamos viendo qué pasa. Voy a venirme acá y en el método render que representa a mi caja, voy a ponerle que esta caja de texto tenga un ID. Voy a ponerle, por ejemplo, ID igual a input. ¿Todo bien? Refresca la pantalla, voy a ponerle tarea 1 y le doy enter. Voy a inspeccionar elementos para ver cómo está definido y vamos viendo qué está pasando. Tengo mi tarjeta card blue, el blue es de lo de abajo, y aquí está el ID, aquí está ID igual a input. Entonces ya vemos que el input se está mostrando. Ahora lo que voy a hacer es que una vez que el componente se actualice en React, busque ese ID y me ponga el foco en esa caja de texto. Entonces voy a ponerle document.getElement by ID y voy a buscar input. Una vez que tenga este elemento, le voy a decir que obtenga el foco. Entonces le voy a poner input.focus y también le voy a poner input.select para que me seleccione todo el texto para facilitar la tarea. Guardo los cambios y voy a ponerle tarea 1. Doy enter y ahora voy a editar la tarjeta. Le doy enter y la edito y fíjense cómo ya me seleccionó el campo y me obtuvo el foco y seleccionó el texto. Ahora bien, pues dirías tú, bueno, esto ya está funcionando, ya está perfecto. Sin embargo, por ejemplo, yo agrego tarea 2
tarea 2, doy enter y voy a editar la tarea 2. Fíjense cómo este elemento, esta tarjeta, ya no obtuvo el foco. ¿Por qué pasó eso? Porque realmente la que lo obtuvo fue la tarea 1, porque es el primer elemento que tiene el ID input. Entonces, fíjense, voy a repetir el proceso. Tengo tarea 1 aquí, fíjense cómo ya perdí el foco de la caja 1 y voy a editar la caja 2. Edito 2 y fíjense cómo el 1, la tarea 1 obtuvo el foco. Esto se debe a que tanto la tarjeta 1 como la tarjeta 2 comparten el mismo ID. Entonces, aquí el problema sería cómo referenció una tarjeta de la otra, porque al final es una instancia del mismo componente. Entonces, si yo le pusiera, por ejemplo, lo buscara ahora digamos, por clase de estilo, por un class, digamos, un getElementByClassName, el resultado sería el mismo, porque como son exactamente iguales, no va a haber una diferencia, no lo podemos distinguir. Entonces, te estarás preguntando, bueno, en tal caso, pues genero un ID dinámico y se lo asigno a cada uno y así lo identifico. Y eso podría ser, por ejemplo, tú podrías aquí al input agregarle, no sé, por ejemplo, en vez de input solamente, podrás poner input, bueno, el texto input, más cualquier valor, ¿no? O sea, un valor aleatorio o un ID incluso, por ejemplo, this.state.id. Eso sería otra forma de hacerlo. Sin embargo, aquí caemos en el problema de que estamos utilizando referencias con string. En la documentación de React, a partir de la versión 16.3, ya se está desaconsejando el uso de referencias con string. Entonces, para empezar, no es muy bueno hacerlo así. Y segundo, pues estamos cayendo en una forma en la que ya está desaconsejada y que va a tender a desaparecer. Entonces, hacerlo así, pues bueno, igual nos podrá solucionar el problema, pero hay una forma mejor de hacerlo. Vamos a ver cómo sería. Yo en vez de poner ID, pondría un ref. La etiqueta ref me permite referenciar al elemento en cuestión. Entonces yo, por ejemplo, al input le voy a decir que su referencia sea igual a, por ejemplo, input. Aquí estoy haciendo una arrow function, es igual a this.input, es igual a input. ¿Qué está pasando aquí? Esto es una arrow function donde el parámetro de la función es input, es decir, el mismo campo en el cual está definido la arrow function. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el input va a pasar como parámetro de la función y luego lo que hago es this.input, lo igualo a este campo. ¿Qué está pasando entonces? Lo que estoy diciendo es que estoy creando una variable a nivel de clase y que su valor es igual a mi campo de texto. Entonces, esto lo que hace es que en la variable this.input guarda la referencia al input. Entonces, si se crean n elementos o bueno, n instancias de mi componente, cada uno su this.input es diferente. Entonces, yo la puedo referenciar sin necesidad de generar un ID. Adicional, el ID tiene un alcance global. Si yo defino un ID, lo podemos accesar desde cualquier parte de la aplicación. En cambio, las referencias solamente son accesibles si tú tienes el contexto o digamos el alcance a la referencia. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Yo tengo la referencia aquí. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cambiar la instrucción. En vez de buscarlo por ID, voy a ponerle que let, por ejemplo, let input es igual a this.input. Fíjense cómo vamos a ver el resultado. Voy a ponerle tarea 1, tarea 2 y voy a editar la tarea 2. Fíjense cómo ahora sí seleccionó la tarea 2 y voy a editar ahora la 1. Fíjense cómo ahora también me selecciona la tarea 1. Entonces, esa es una de las ventajas de los reference. Ahora, uno de los problemas de los reference es que debemos evitarlos en la mayor parte de los escenarios. En la documentación de React dice que lo tenemos que utilizar en cosas muy, digamos, en tareas muy precisas. Hay que evitar utilizarlo para todo. Porque el reference, pues lo que hace es brincarse digamos, todo el ciclo de vida de React y hacemos una referencia directa al elemento. Entonces, hay que utilizarlo con moderación, donde
donde tiene realmente una ventaja. Y en estos casos, donde tenemos más de una instancia del mismo elemento, puede ser una buena situación. Ahora fíjense la ventaja. Entonces, el dis.input en cada elemento es diferente. Entonces, yo generé una tarea 3, le edito y fíjense cómo la tarea 3 también se edita. Ahora, les comentaba, los references también pueden ser por string. Sin embargo, como les comentaba, no es muy aconsejable. Ya React no lo aconseja, sin embargo, sigue funcionando. Veamos cómo funciona. Adicional, pues es bueno saber que sepan cómo funciona por medio de string, porque te lo puedes encontrar. El string, pues básicamente es definir una cadena. Por ejemplo, yo podría poner input y listo, es todo lo que tengo que hacer. Ahora, ¿cómo accedo yo a la referencia? En estos casos, en estos casos se obtiene de la siguiente forma: let input es solamente la variable y se obtiene de la siguiente forma: this.ref ref. Y aquí donde están estas X se sustituye por el nombre de la referencia. En nuestro caso le hemos puesto input, por lo tanto, esto lo vamos a sustituir por input. Entonces vamos a ver el resultado. Ponemos tarea 1, enter, tarea 2, enter, y vamos a editar la tarea 2. Fíjense cómo sigue funcionando: tarea 2, tarea 1. Agrego una tarea 3 y vamos a editarla. Fíjense cómo sigue funcionando. Entonces, si se dan cuenta, la gran diferencia que tiene un ID contra una referencia es que el ID tiene un alcance global. Si tú defines más de un ID en un documento HTML, caerías en una contradicción, porque la teoría del ID es que sea único. Ahora, la referencia va a ser única por instancia de un componente. Entonces, esa es la diferencia clave y te puede servir de ayuda en algunas circunstancias. Y bueno, eso ha sido todo. Recuerda que puedes suscribirte al canal, darle like, comentarnos, y bueno, nos vemos en el siguiente video.